Buenas noches. Continuando pues con la sesión de problemas de las propiedades coligativas, vamos a resolver problemas de la presión osmótica. Recuerden que la presión osmótica también es una de las propiedades que de alguna u otra forma también tiene que ver con la cantidad de soluto y la cantidad de solvente que hay presente en la solución. En clase pasada pues vimos que la ecuación de la presión osmótica se escribe la presión osmótica con pi. Entonces, obtenida esa ecuación, vamos a tratar de dar respuesta a un problema. Calcular a 18 grados centígrados la presión osmótica de una solución de glucosa que contiene 1 gramo de la sustancia en 20 mililitros de solución. Ese es el problema. La masa molecular gramo de la glucosa es 180 gramos mol, como ustedes pueden observar. Una vez obtenida esa, vamos a extraer los datos del problema. La temperatura a la cual nos dicen que sucede el problema es a 18 grados centígrados. Siempre la temperatura hay que llevarla a una temperatura absoluta, se le suman 273 siempre. Es decir, que la temperatura quedará en 291 grados Kelvin. Los gramos de soluto es 1 gramo. La masa molecular gramo de la glucosa nos da el problema, son 180 gramos mol. El volumen de la solución nos dice que son 20 mililitros, los cuales debemos llevar a litro a través del factor de conversión. Y nos queda que el volumen de la solución es 0,020 litros. Y tenemos la constante ideal, que sería 0,082 atmósferas por litro sobre mol por kilogramo. Una vez obtenido todos esos datos, nosotros procedemos a escribir la ecuación que me identifica la presión osmótica. Presión osmótica es igual a la relación existente de los gramos por la constante por la temperatura entre la masa molecular gramo de ese soluto por el volumen de la solución. A esa ecuación nosotros vamos a sustituir los datos. Fíjense que la presión queda, el gramo es 1 gramo, la ecuación es 0,082 atmósferas por litro sobre mol por kilogramo, por grados Kelvin, perdón, por la temperatura absoluta, que eran 18 más 273, quedó en 291, sobre la masa molecular gramo de la glucosa entre 0,20 mililitros, 0,020 litros, que era el volumen de la solución. Resolviendo, primero procedemos a eliminar las unidades de trabajo, las que están multiplicando con las que están dividiendo. Gramo multiplica, se elimina con el gramo que divide. La atmósfera que no se queda igual, los grados Kelvin se eliminan con grados Kelvin, los litros con litros y los moles con moles. Me queda que la presión osmótica me va a quedar en atmósfera. Resolviendo, tenemos el resultado que la presión osmótica de esta solución me queda en 6,63 atmósferas. Esa es la presión osmótica de la solución, a lo cual nosotros podemos darle una respuesta analítica en función de la incógnita que nos mandaron a investigar. Entonces podemos decir que la presión osmótica de una solución que a 18 grados centígrados tiene 1 gramo de glucosa en 20 mililitros de solución es 6,63 atmósferas. Esa es la respuesta a este problema. Entonces, fíjense que tenemos de alguna manera la ecuación de la presión osmótica y a través de ella nosotros trabajamos y dimos respuesta. Y así hay muchas situaciones que se presentan con la ecuación de la presión osmótica y nosotros debemos primero extraer los datos. Luego que se extraen los datos, analizar la ecuación que se va a utilizar. Por ejemplo, vamos con otro problema. Calcular en qué volumen de solución
hay que disolver 5 gramos de urea para que su presión osmótica a 27 grados centígrados sea de 2 atmósferas. El mismo problema nos da la masa molecular gramo de la urea, que es 60 gramos mol. Entonces nos organizamos en el problema y extraemos los datos. Nos piden el volumen de la solución, donde hay que disolver 5 gramos de urea, ese es el soluto, para que la presión sea de 2 atmósferas a una temperatura de 27 grados centígrados, pero recuerden que hay que expresarlo en temperatura absoluta, hay que sumarle 273, esa temperatura es 300 grados Kelvin. El problema nos da la masa molecular gramo de la urea, que es 60 gramos mol, y la constante ideal de los gases es 0,082 atmósferas por litro sobre mol por grado Kelvin. Nos vamos a la ecuación que tenemos de presión osmótica, es esa. Presión osmótica por el volumen es igual a los gramos por la constante R por la temperatura entre la masa molecular gramo. Despejamos el volumen y nos queda la ecuación de esta manera. A esa ecuación sustituimos los datos. Tenemos que los gramos son 5, R es 0,082 y T es 300, quedando así. 5 gramos de urea, la constante es 0,082 atmósferas por litro sobre mol por grados Kelvin, por 300 grados Kelvin, que sería la temperatura. Todo eso sobre la masa molecular gramo de la urea, que es 60, por la presión osmótica, que es 2 atmósferas. Eso es todo lo que vamos a hacer. Procedemos a hacer los cálculos respectivos y nos queda que el volumen, donde vamos a disolver 5 gramos de urea, será 1,025 litros. Ese es el volumen. 1,025 litros de solución. Podemos escribir entonces una respuesta analítica, que no la copié, pero que ustedes tienen que escribirla, respuesta analítica. El volumen de solución donde hay que disolver 5 gramos de urea para que su presión osmótica a 27 grados centígrados sea de 2 atmósferas es 1,025 litros. Ese es nuestro problema. Ok, bueno, ya con estos dos problemas cerramos la sesión de la presión osmótica. Hemos resuelto 4 situaciones diferentes. Si hay alguna duda, alguna pregunta, por favor hacerla al privado, que con gusto le daré respuesta.